buenos días y que el Señor nos bendiga en esta mañana. Mañana del Señor, con pandemia, porque vamos a estar un buen ratito con esto, ¿verdad? Pero son las experiencias de la vida y tenemos que estar de acuerdo en que nosotros vamos a vencer, lucharemos y no nos cansaremos, porque estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, a adorar a nuestro Dios de corazón, con gratitud, porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Bien, ¿a cuántos el Señor usted cree que le ha bendecido en algún momento de su vida? Amén. Gloria al Señor. Oremos. Bendito y Padre nuestro, tú que estás en el cielo y en todo lugar, pero especialmente, Señor, en nuestros corazones. En el centro, Señor, de nuestras familias y de nuestras comunidades también. Oh, Señor, te damos gracias, porque estamos aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, y queremos hacerlo, Señor, en espíritu y en verdad, como tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, de glorificar tu nombre, de bendecirte, Señor, porque tú has hecho cosas maravillosas, Señor, en nosotros. Una vez más, Señor, estate con tu pueblo, Señor, aquí. Que sintamos, Señor, tu presencia y el poder tuyo por medio de tu palabra que es santa y vivifica, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejarás, que el poder y la gloria, Señor, es tuyo. No somos nosotros, Señor, sino que tú estás en tu iglesia y estás en nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Motivo de gran alegría poder saludarles, hermanos. Dios les bendiga poderosamente. Vamos entonces a buscar en la primera carta que escribiera Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Ahí ese va a ser el marco referencial. Primera carta de Pedro. Está casi al final, después, entre Santiago y Juan, entre Santiago y primera de Juan, casi al final. Si usted busca Apocalipsis, empiece de atrás para adelante, lo encuentra más rápido. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a hablar de ese tema. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 en adelante. Tan pronto usted la encuentre, les ruego por favor que en reverencia a esa palabra se ponga en pie, si puede. Vamos a hacerlo antifonalmente. Dice, vamos a hacerlo antifonalmente. Yoli, si eres tan amable y nos quieres ayudar para que dirija a la congregación. Dice esta palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. Amén. Sed sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pido al pastor Roberto Nieves que pase por acá para que tenga una palabra de oración por esta palabra. Oramos. Señor, reconociendo cada uno de nosotros tu grandeza, reconociendo, Señor, tu gloria, tu señorío. Damos gracias, Padre.
Gracias por estar aquí. Gracias por compartir en familia. Señor, que la palabra que hemos leído no solamente la escuchemos, no solamente la atesoremos, sino, Señor, inquiétanos a ponerla en práctica. Padre, bendice a nuestro pastor, enjuaga sus labios, Señor, va a ser carbón encendido, y que esa palabra, Señor, que salga de sus labios, Señor, nos redarguya, nos inquiete, nos libere, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, gracias por la palabra que ha sido leída, y Señor, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gracias al Padre. Por favor, tengan a bien sentarse. En estos días y en estas décadas posiblemente, la temática del mal en las iglesias escasea. No se habla mucho de esto. A través de los tiempos, el mal se ha interpretado de acuerdo a la época. Por ejemplo, durante la Edad Media, que se le llama a veces la etapa del oscurantismo, pues gran parte de la cultura se basaba en una visión muy dantesca, muy oscura de la religiosidad. Y ahí es que surgen estas imágenes personificando el mal, pues como el diablo, con cuernos, con patas de cabra, con rabo de no sé qué, con un tridente, que son imágenes que crea el pueblo para personificar eso que se llama el mal. A través de los tiempos, pues muchas veces la religión lo que hace es meter miedo, escapa por tu vida, húyele al diablo, cuando realmente la vida cristiana no se trata de huir de nadie, sino de abrazar la fe, vivir un estilo de vida evangélico y disfrutar de las bendiciones de Dios. O sea, hoy día, más que cualquier otra época, más que cualquier otro estado cronológico, se hace patente lo que aparece en la segunda carta de Corintios, capítulo 11. Tenga la Biblia abierta y vaya conmigo rapidito, porque aquí vamos a trabajar con la palabra y quiero que ustedes sean partícipes de eso. Segunda de Corintios, capítulo 11, es el la porción que vamos a leer para sustentar lo que queremos decir. Dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y fíjense lo que dice el 14: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De manera que aquella visión que en algunos de los hogares en Puerto Rico había de un San Miguel con una espada hacia arriba y el diablo patas arriba, que parecía más un murciélago que otra cosa, con unas alas de murciélago. O sea, eso realmente, la Biblia dice que el mal se viste como ángel de luz, como ángel de luz. Entonces hoy vamos a hablar de ese enemigo, vamos a hablar de esa realidad con la cual tenemos que trabajar todos los días. Hay una presencia espiritual cuyo propósito es quitarnos la paz. Una presencia espiritual cuyo propósito es inducirnos a atentar contra la presencia, la santidad y el poder en nuestras vidas. Poder de Dios en nuestras vidas. Y a eso se le llama Satanás, que es una palabra que no nos gusta ni pronunciar. Yo creo que ni a los perros se les pone eso. La palabra Satanás proviene del hebreo Satán, que quiere decir enemigo.
¿Qué quiere decir Satán? Enemigo, oponente, adversario. Entonces no necesariamente se refiere a un personaje, no necesariamente, sino a aquello que se asocia al mal y a la tentación. Es decir, cualquier elemento, cualquier influencia, cualquier cosa o acción que separa a la persona de la senda correcta, de la senda espiritual, cualquier cosa que obstaculiza el bien, cualquier cosa que se opone abiertamente a estamos hablando del mal, de una fuerza poderosa. Esta palabra de Satanás va ligada a otra que todos también hemos escuchado, es demonio. Esto último, o sea, el demonio, se refiere a un ser sobrenatural de naturaleza mala que atormenta a la especie humana. En las representaciones artísticas de los siglos pasados se hablaba, ¿verdad?, de ese infierno donde está el diablo atormentando a la gente, a la especie humana. La Biblia los llama ángeles caídos. La historia en la palabra, en el Antiguo Testamento, habla de unos ángeles que fueron destituidos de la gracia de Dios. Y es un tema que se soslaya y por regla general no se habla mucho. Y es que nos olvidamos que este mundo es un lugar de guerras espirituales entre el bien y el mal. Guerra entre el todo bien, representado por Dios, y guerra del todo mal, representado por Satanás. Y esa contienda, esa lucha es cierta. No podemos desentendernos de este asunto. Y es muy profundo, muy profundo. Se trata de simplificar la cosa, pero es bien complicada. El único antídoto y la medicina es tener la paz de Jesucristo, que la paz de Dios sobrepase, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tendremos sabiduría para poder vivir correctamente y libre de esas, las tentaciones las vamos a tener, pero vamos a estar mejor equipados para enfrentarnos a ellas. Todos los días, mis hermanos, todos los días vivimos el drama de enfrentarnos a decisiones que, si no están sustentadas bajo la base del bien, acarreamos las consecuencias de la misma. En nuestra vida diaria estamos expuestos a esa mala influencia. Por ejemplo, sabemos que todos pecamos. Todos. Primero yo. Pecar es la acción ¿de qué? De errar. Pecar es la acción de no dar en el blanco. En el original griego, el pecado se describe como si usted tuviera un arco, una flecha, y ahí está el blanco. Usted dispara, pero no da en el blanco. Usted pierde, erra. Eso es el pecado. Estamos supuestos a dirigirnos al bien, pero al disparar nuestra vida, pues nos equivocamos. Cometemos errores. Eso es no dar al blanco, a la meta. Prosigo al blanco, como dice Pablo. Y esas malas acciones, escuche bien, esas malas acciones que todos cometemos, se acumulan en nuestra conciencia. Hay un disco duro aquí. Y todo lo que hacemos se registra aquí. La persona que está acostumbrada al mal cree sentirse sin remordimiento. Los gatilleros, por ejemplo, de las bandas de narcotráfico, gente que hace mal y no tienen, aparentemente no tienen problemas con eso, sí. Pero dentro de nosotros, si ustedes lo saben muy bien, habita lo que se llama conciencia. Y esa conciencia ha sido puesta por Dios. ¿Para qué? Para alertarnos.
Desde que somos pequeños, se nos enseña que no se debe robar, que no se debe mentir, que no se debe matar. Eso se queda en el disco duro y eso está ahí. Cuando violamos esos preceptos, hay algo que se llama el imperativo moral, que nos dice, que nos alerta, en algún lugar del cerebro se enciende una luz roja que dice: peligro, no estás actuando mal. Y en algún momento de nuestras vidas, esa conciencia se activa y dice que aquello que hicimos no estuvo bien. Hay gente que vive cargando con sentidos de culpa de errores cometidos en su juventud y son ancianos o ancianas y todavía viven encorvados por esos sentidos de culpa. ¿Cuál es la agenda de Satanás? ¿Cuál es la agenda del mal? Como adversario, como enemigo natural del ser humano, va a tomar esa memoria, va a tomar esos recuerdos que están en el disco duro y va a activar en nosotros ¿qué? Un sentido de culpabilidad. Pero es una culpabilidad sin esperanza. Es una culpabilidad condenatoria. Porque Satanás significa también acusador. En términos, si fuera un juicio, Satanás es el fiscal. ¿Saben quién es el abogado? Nuestro Señor. La Biblia habla precisamente de un juicio en donde estará y se va a sacar a la luz todos nuestros pecados. De modo que más vale que tengamos un buen abogado. Primera de Juan, capítulo 1, búsquenlo por ahí. Primera de Juan, capítulo 1, ya lo encontraron. Nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre de Dios. De modo que no es broma el asunto del bien y del mal. Es algo muy serio que no podemos pasar desapercibido. El doctor Henry Stanley viajó en muchas ocasiones a empresas misioneras con el doctor David Livingstone. Los que conocen poquito saben que el doctor David Livingstone vivió su vida como misionero en África. Y cuenta Henry Stanley que cuando ellos penetraban las selvas oscuras de África, apenas veían serpientes. Y es que es raro, no vemos serpientes, ¿verdad? Pero cuando decidían asentarse en algún lugar, cuando decidían crear una base misionera para hacer una escuela, una iglesia, un hospital, y cuando se deciden a plantar maíz, que es el alimento importante, comienza a limpiar el lugar y entonces, bajo las piedras, en los troncos de los árboles, bajo las hojas secas, en huecos, en fin, en todos los lugares encontraban serpientes venenosas. Tan pronto las serpientes eran destruidas, entonces se podía plantar maíz, se podían plantar los frutos, se podía edificar. De esta misma manera, mis hermanos, el mal está oculto en todos nosotros y se revela en nuestras tentaciones. Si estamos conscientes de eso, como seres humanos y espirituales, y con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, entonces, siguiendo la imagen del doctor Stanley, erradicamos esas serpientes. Porque cuando se erradican esas serpientes es que los frutos del Espíritu comienzan a florecer en el mismo terreno donde antes estaba presente el mal. De manera que no nos engañemos ni pensemos que por ser pastor, por ser diácono, por ser maestro de escuela bíblica o miembro del coro, estamos exentos del poder del mal. No es así. Está escondido y está listo para manifestarse. Desde Génesis
dice que el pecado estaba así esperando y le decía a Adán, ven. Al principio se comete una gran injusticia con la mujer. Adán no tenía mucho carácter porque él participó en la experiencia de desobedecer a Dios. Esto de Adán y Eva, ¿no? Es una manera de explicar cómo el ser humano desobedece y reta a Dios. Pero el Adán se las trae porque es la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer, fíjese, qué cosa, ¿verdad? O sea, el mal estaba presente ahí. Vamos al texto. Búsquense lo que hemos leído al principio en Primera de Pedro. Vamos a ese texto. Vamos. Primeramente, esta carta se escribe desde Roma. Se escribe en Roma y corre el año más o menos 63, del 63 al 66, cuando gobernaba un ser maléfico, el emperador Nerón. O sea, ya han pasado ya 30 años, 35 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo en Roma estaba reinando el famoso y mal recordado Nerón. Nerón es un personaje fatídico en la historia, es aquel que incendia la ciudad de Roma y le achaca el incendio a los cristianos. Y eso siempre pasa, que las fuerzas represivas hacen las cosas y después se lo achacan a otra gente. En Puerto Rico hay un suceso muy famoso en el año 1978, 25 de julio, el Cerro Maravilla. Se orquestó todo un plan con un señor llamado Alejandro González Malavé que movió, que prácticamente obligó a dos muchachos a ir a las torres de televisión y derribar una de las torres de televisión con una caja de fósforo. Y de ahí surge el incidente del Cerro Maravilla, que es muy triste en la historia del país. Pues Nerón hace lo mismo. Nerón incendia la ciudad y le achaca el acto a los cristianos. Entonces, estamos ante el momento previo a dos eventos importantes. Primero, la persecución hacia los cristianos, porque se desata una persecución atroz, donde le preguntaban, ¿quién es tu Señor? Porque ustedes saben que las monedas decían César es el Señor, ¿verdad? Pero los cristianos no decían César es el Señor. Los cristianos decían Jesucristo es el Señor. Y si ustedes lo confrontaban y decían, bueno, pues, ¿quién es el Señor? Es César. Si él decía César es el Señor, pues le perdonaba la vida. Pero si se afirmaban en que Cristo es el Señor, perdía la vida el cristiano, más ganaba la vida eterna. Entonces, justo ahí, esta carta es escrita en el año 63, 64, por ahí. Y en el año 70, un general romano llamado Antíoco Epífanes, en el año 70, destruye el segundo templo. De lo que queda hoy día, el muro de las lamentaciones. Esa muralla es lo que queda de ese templo. Entonces, en ese tiempo es que Pedro escribe este pasaje. Y creo que es alentador lo que nos dice Pedro. Busquen el versículo 6 que está cerquita por ahí de esa misma lectura. Dice, hermanos, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¡Ay, qué lindo! Y eso debe estar grabado en nuestra mente cada vez que viene un momento que nos quita la paz. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Versículo 7 es maravilloso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de usted. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? O sea, esta es una expresión que denota el amor de Pedro hacia sus hermanos, pero más que eso, el amor de Dios hacia sus hijos. Y es una exhortación también, hermanos queridos, a cuidarnos
en torno a nuestra manera de ser. Hay una ética cristiana, hay una manera de ser diferente a todo lo demás, a la orbe, al mundo. El versículo 8 dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se había generalizado una persecución terrible. Manténganse firmes, pero manténganse humillados. La palabra humillarse, lo hemos dicho en varias ocasiones, hoy lo repetimos, viene de la raíz etimológica de humus. ¿Qué es el humus? El humus es la superficie de la tierra, cuando caen las hojas, cuando todo lo que cae en el terreno, eso es el humus. Entonces, cuando hablamos de humillarnos, quiere decir que nos postremos al nivel de la tierra. Que seamos humildes, eso quiere decir. Que nos postremos a nivel de la tierra. Por otro lado, la sobriedad se puede definir operacionalmente como lo opuesto a estar enajenado, a estar borracho, a estar sin control. Miren la hipocresía de esta sociedad. Por supuesto, aquí no vamos a defender ningún estupefaciente, ni nada de eso. Pero es una gran hipocresía en la sociedad de permitir que se utilice el alcohol, que es una droga mucho más peligrosa que otras, pero como paga patenta, es lícito. Y le da réditos, le da dinero a cualquier gobierno. Y hacen más, o sea, la mayoría de las violaciones, de las peleas, de los asesinatos no se dan bajo el influjo de drogas alucinógenas. La mayoría se da bajo el influjo del alcohol, pero como paga patenta, está bien. En los años 30 y 40, en este país se perseguía, donde quiera que había un humito en las lomas, era un alambique de pitorro. Y allá iban y le destruían el alambique a la persona, porque no pagaba impuestos. Si el pitorro hubiera pagado impuestos, era legal. Entonces, eso es parte del mal, es la hipocresía. Hay gente todavía por ahí que está pensando que el diablo va a aparecerle con tridente, con cuernos, con rabo. Mire, el mal está en las grandes corporaciones que nos están destrozando. En una Monsanto, por ejemplo, que es una institución que está envenenando los terrenos, que está alterando genéticamente los alimentos, haciendo barbaridades. La Dow Jones, que es partícipe de la creación del napalm, que es un arma que las bombas son incendiarias y queman la piel. Eso, ahí está presente el diablo. La misma droga es parte del mal. Muchas cosas que nosotros damos por cierto, porque pagan impuestos. Los casinos son antros del demonio. ¿Por qué? Porque ahí está la avaricia, está el deseo de ganar dinero fácilmente. Ustedes saben lo que ha pasado con el PUA, una bendición para muchos, qué bueno. Usted está desempleado y si usted le viene, mire, gloria a Dios. Pero usted sabe qué, ha habido un repunte y un aumento de qué, de motoras. La gente lo usa para comprar motoras, para comprar aires acondicionados, para comprar televisores, no ahorran. Ahí está presente el mal también. No es la acción de ayudar al ciudadano, porque esa es función del gobierno, que bastante nos exprime. Pero nuestra conciencia, nuestra manera de ser consumista, eso es parte de la agenda diabólica. Como es parte de la agenda diabólica, lo digo desde este púlpito, todos estos movimientos que ustedes conocen, especialmente el movimiento pro aborto. No, eso no es de Dios. Pero tenemos que coexistir con ese tipo de mal. Hemos dicho que la sobriedad es la capacidad entonces de estar conscientes, de estar en control, que podemos reconocer que como soldados debemos cuidar nuestra espiritualidad,
Debemos cuidar nuestra relación con Dios. Por eso es que se nos exhorta a que en la mañana oremos, demos gracias a Dios. Por eso nos exhorta que en la noche en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, desde la mañana hasta la noche, presencia de Dios, conciencia de Dios, Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence de todo pecado. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Para mucha gente la religión es un relajo. La religión es un negocio aventajado económico, donde Dios o está presente, hacemos lo que nuestros instintos nos impulsan a hacer, y luego, cuando surge la reacción, la consecuencia de nuestros malos actos, llegamos como corderitos al altar, llorosos, atemorizados, buscando que Dios nos desenrede lo que hemos revuelto. Y de hecho Dios lo hace. Dios lo hace. Dios es tan misericordioso. Ustedes no tienen idea todavía, yo no tengo idea todavía del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando Dios se hace hombre, baja a la tierra y se hace hombre, y le llama a Dios Padre, Abba, Padre, papito. Entonces Dios viene a la tierra, se hace hombre, sufre, padece, muere, resucita. En ese momento Dios se identifica tanto con el ser humano, y desde la perspectiva de ser humano, de ser hombre, Jesús le dice a Dios Padre. Entonces la palabra dice que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Somos adoptados por Dios, por su misericordia. Pero a veces no entendemos lo que pasa aquí. Cuando usted se convierte en hijo o hija de Dios, Dios no lo ve a usted solamente como quien es. Dios ve en usted a su Hijo Jesucristo. Y dígame usted, si usted pasea por algún lado y encuentra a una persona que tiene un parecido con su hijo o con su hija, inmediatamente usted va a amar a esa persona, porque se le parece a su hijo. Eso pasa cuando Pablo dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que somos privilegiados realmente cuando somos llamados hijos de Dios, porque Dios va a ver en cada uno de ustedes y en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso nos ama, por eso nos perdona. Ahora, tenemos que volver otra vez a un estilo de vida lejos de esas posibilidades. Hay que evitar hasta donde nos sea posible estar lejos de la voluntad de Dios. Pedro nos dice en la carta, tengan cuidado, porque la vida no es para vivirla como un relajo. Nuestras acciones tienen consecuencias, y tienen consecuencias físicas, consecuencias emocionales y consecuencias espirituales. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Dice Pedro, porque no estamos solos. Por ahí ronda el mal. Y dice, como león rugiente, buscando almas para devorar. Oiga, Pedro pudo construir este símil con otro animal, con un oso, que es letal, con un perro, con un caballo que nos pueda patear, pero no. Pedro describe el mal como león rugiente. Y dígame y contésteme, ¿cómo se le llama al león? ¿El rey de qué? El rey de la selva. O sea, es un poderoso enemigo. La fuerza del mal es poderosa. Sus garras son mortales. No es un gatito, no es un chihuahua. El mal es un león que cuando da un zarpazo es para matar. Pero no solo matar, no es matar, es devorar. Y saben ustedes, piensen en un gran bistec con su tenedor, su cuchillo y unos tostoncitos por el lado.
y lo que usted hace con el bistec. Usted lo devora. Es tomar cada pedazo de nuestra alma y rasgarla y destruirla y aniquilarla. O sea, hermanos y hermanas, ¿quién en su sano juicio se enfrenta a un león si no está armado? Dígame quién. ¿A quién se le ocurre eso? ¿A un loco? ¿A una loca? Pues bastante locos hemos sido cuando le damos espacio al diablo para destruirnos. Bastante locos que hemos sido. El diablo no es reina. Busquen Juan 16:11. A ver qué dice ahí. En Juan 16:11. Juan 16:11 se le llama príncipe de este mundo a Satanás. Príncipe de este mundo. Obviamente, príncipe es un rango notable, pero no es quien manda. El que manda es el rey. Y la palabra describe a Jesús como el Rey de gloria. Y los salmos dicen, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el poderoso. La Biblia, mis hermanos, nos recuerda que hay un estilo de vida que conduce a la vida eterna, pero también nos recuerda que hay un estilo de vida que conduce a la perdición. Y se nos llama la atención y se nos advierte que no solo David tuvo que pelear con Goliat, sino que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas espirituales. Pablo, en sus últimos días, según relata la segunda carta que le escribe al joven Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice ya en sus postrimerías: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, iglesia, la vida cristiana es una batalla. Que no se nos olvide, porque se nos olvida. Dios no quiere ni le gusta ver a sus hijos comportándose como soldados indisciplinados. ¿Ustedes se imaginan un ejército de soldados indisciplinados? ¿Qué consecuencias traería? La palabra nos insta a través de Pablo en su carta a los Efesios 6 a hacer esto. Dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muchas veces nosotros los cristianos, por zafarnos del compromiso que tenemos, alegorizamos mucho. Y estamos todavía pensando en esos principados y en esas potestades que en efecto es cierto, son entes espirituales, pero esas entes espirituales están encarnadas aquí en seres humanos, en compañías, en corporaciones que abusan con el ser humano, que contaminan. Miren ustedes, hermanos, les voy a decir esto: todas estas guerras que usted ve por ahí en el mundo son guerras sin sentido, son guerras injustas. Y eso de decir que están defendiendo la democracia, mentira. Lo que están defendiendo es el gas natural, lo que están buscando es el petróleo, lo que están buscando son los diamantes, lo que están buscando son los materiales que han sido descubiertos hoy día para utilizarlos en celulares y en técnicas electrónicas. Esa es la razón de las guerras. Cualquiera de ustedes que piense que todavía se está peleando por la libertad y por la justicia, está soñando con pajaritos preñados. La guerra es mala, los soldados matan. Y usted se da cuenta que quienes pagan la prenda son la población civil.
Si las guerras fueran entre soldados, pues allá ellos, para eso están. Pero es población civil, son niños, son ancianos, son mujeres indefensas que mueren, civiles, personas civiles que mueren siendo bombardeadas inmisericordiamente por potencia. ¿Para lograr qué? Favores económicos. Esa es la personificación del mal, venga de donde venga. Llámase Putin, llámese el de Francia, llámese el de Estados Unidos, quien sea. Pero el mal está presente en esas cosas, en esas corporaciones que ganan miles y miles y miles de millones de dólares y le dan una miseria de sueldo a sus empleados. Quiero aclarar, por ejemplo, que un ejemplo, en la Autoridad de Fuentes Fluviales la gente le achaca la quiebra a esa corporación a los trabajadores que porque ganan mucho. Eso no es cierto. El 13% del presupuesto operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica se dedica a los sueldos. ¿Y saben qué? Esos muchachos que nos dieron la mano en las tormentas, esos muchachos que se desvelaron, que estuvieron 18 y 20 horas trabajando sin ver a la familia, que dejaron a la familia sin luz y sin agua para ayudarnos a nosotros, esos muchachos lograron ese sueldo a base de macanazos, a base de sacrificio. Pero la comunicación, el medio, nos engaña y nos hace pensar que los huelguistas son malos. Nos hace pensar que aquellos que protestan son malos. No, ellos están luchando por sus derechos. Los malos son otros y están en aire acondicionado y no dan un tajo. Entonces el cristiano tiene que crear conciencia de eso. Desde cualquier plataforma, desde cualquier color, porque no se trata de color, no se trata de partido, se trata de una condición espiritual humana, donde el mal se impera. Pero si seguimos pensando en esas imágenes que a veces cuentan por ahí del mal como el diablo con tridente y cuerno, no. El mal está presente en muchas áreas de la vida cotidiana. Y nos quedamos callados. Dice entonces que debemos estar firmes. Los movimientos, vuelvo y repito, a este movimiento terrible de tratar de ver como derecho el derecho a abortar criaturitas, que estuvimos hablando hace varios domingos sobre eso. El genocidio que se está cometiendo en el mundo, de tantos niños por nacer asesinados. ¿Por qué? Porque cada operación de aborto cuesta chavo. Alguien se está lucrando de eso. Eso es el mal. Dice la palabra que debemos estar firmes vuestros lomos con la verdad. Porque la verdad, como dice Frank Suárez, la verdad siempre triunfa. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que pedir discernimiento, mis hermanos, como pueblo de Dios, discernimiento para no ser engañados por movimientos publicitarios que nos dicen lo que les conviene a ellos. No, métase en la Biblia. Reclama del Espíritu Santo sabiduría, reclama del Espíritu Santo discernimiento y ore para que el mundo cambie para bien. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es muy posible que mientras yo predico usted haya traído a la memoria la lucha que usted lleva, que es fuerte, ¿verdad? Que es dura, sin lugar a duda. Es muy dura la lucha que llevamos. Algunos perdemos la paz, pero yo le pido a ustedes, hermanos, y me digo yo mismo, que no nos demos por vencidos. Porque para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese que ronca como león, porque no es león, como león, no es otra cosa que un pequeño gatito ante la presencia de Dios. Y si usted está agarradito de Dios, no va a ver el mal como ese león rugiente
sino con un trapo de gato, porque Dios, cual poderoso gigante, va a sostenerlo y a defenderlo. Vamos a presentarnos ante Dios en esta mañana para pedir fortaleza. Le invito a que usted cierre sus ojos y que juntos vayamos ante la presencia de Dios para pedir que en nuestras luchas, que en nuestras tentaciones, ese Espíritu Santo nos ayude a discernir, a ser sabios, a ser justos, pero sobre todo a depender de su palabra. Si dependemos de su palabra, eso nos convierte en hijos e hijas de Dios y vamos a hacer lo correcto. Oremos al Señor. Padre, hemos presentado tu palabra, hemos tratado de traerla a nuestra realidad de este siglo XXI. Ayúdanos siempre a aplicar esa palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a no quedarnos, Señor, en épocas antiguas, sino permite que esta palabra fluya en nuestra vida como fuente de agua viva que nos revive, que nos da inteligencia, que nos da discernimiento y que nos da fortaleza y consuelo. Tu palabra dice que tu Hijo amado Jesús, al partir, nos dejó escrito esto: no os dejaré solos, os enviaré otro consolador. Estando en la tierra, Jesús fue consolador. Al subir a tu presencia, envía otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos convence de todo pecado. Como iglesia, como individuo, nos presentamos ante ti en esta mañana para pedirte que tengas piedad de nosotros, para pedirte que, como tu palabra dice, perdones nuestros pecados de los cuales nos arrepentimos y ayúdanos, Señor, a ser libres de toda cadena de ira, de malos recuerdos, de resentimientos, de odio, de venganza, de tristeza, de depresión, de males de salud, de todo aquello, oh Señor, que no nos permita sentirnos bien. Permite, Dios mío, que tú aumentes en nosotros la sed y el hambre de tu palabra y de tu justicia. Y ayúdanos día a día, Padre amado, a buscar tu rostro, Dios mío, porque tú buscas nuestro rostro y tú nos miras como si fuéramos tus hijos, como si cada uno de estos hermanos que están aquí, cada uno de los hermanos que nos escuchen, hasta y yo mismo, Señor, yo sé que cuando tú me miras, Señor, no ves solamente mi rostro, sino ves el rostro de tu amado Hijo Jesucristo. Por eso tú me amas, por eso tú nos amas, Señor, y queremos decirte en esta mañana que te amamos. Queremos decirte que te bendecimos, que alabamos tu nombre por la bendición y el privilegio de tu poderosa palabra, por el consuelo que nos da. Reclamamos sabiduría llena de amor para aquellos que nos necesiten, que nuestras manos se activen no para atacar, sino para servir. Bendícenos, Señor, y ayúdanos día a día para que podamos ser fiel hasta que tú nos llames ante tu presencia o vengas tú en tu reino. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, les invito entonces a estar en pie. Vamos a regresar hasta nuestros hogares. Yo doy gracias al Señor. Fíjense ustedes que no hace falta, es bueno, o sea, es deseable que tengamos música, porque en el templo de Jerusalén los salmos eran cantados, no eran recitados. O sea, la música es parte de nuestra liturgia y es importante y nos gozamos, pero especialmente la buena música. Yo no concibo, por lo menos mientras sea su pastor, a mí como que no me cuadra que haya un ritmo de bachata para alabar a Dios. No me corre. No. Dios como que se merece otra cosa, mejor. Por eso es que somos cuidadosos, particularmente en nuestra congregación, nuestra denominación. Somos cuidadosos con la adoración.
porque Dios merece lo mejor. Y podrán haber bachatas bonitas, las de Juan Luis Guerra, pero en su lugar. Pero aquí nosotros debemos tener cuidado en la manera en que alabamos a Dios. Pero la mejor manera de alabar a Dios no es la de una hora aquí en el santuario, es 24/7, con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Ahí es donde realmente se alaba a Dios. Y si usted quiere mantener el enemigo que anda como león rugiente, listo a devorarnos, vamos a vestirnos con la coraza del Espíritu, vamos a tener el escudo de la fe, y eso se logra a través de la comunión constante con el Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Y ahora, Padre, despide a tu pueblo en paz. Hemos escuchado tu palabra. Por favor, Señor, que esa palabra trabaje en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Señor, derrama tu virtud sanadora sobre nuestros cuerpos dolidos y enfermos, y derrama tu gracia sobre nuestra conciencia para que podamos vivir conforme tu palabra nos dicta. Y ahora, que la bendición tuya como buen Padre, la gracia de nuestro hermano Jesucristo, nuestro Señor, y la bendición, fortaleza, presencia y consolación del Espíritu Santo permanezcan en sus corazones, ahora y por siempre jamás. Amén. Amén.